Buenas tardes, nosotras somos Samantha Naya y María Alejandra Cardoso y les vamos a hablar sobre la sesión del 15 de octubre. Iniciamos hablando sobre la relación entre el Hospital de los Innocenti, edificio de Filippo Brunelleschi en 1419, y la Anunciación de Fra Angelico, ya que esta obra arquitectónica no solo influyó dentro de la arquitectura florentina del Renacimiento, sino también en la pintura. Pero para empezar a hablar del Renacimiento debemos tener en cuenta dos elementos: la liberación de Pisa y la compra del puerto de Pisa por parte de Florencia, que es la ciudad en la que nos vamos a centrar. Florencia decide comprar el puerto de Pisa después de la toma por parte de Milán, tras darse cuenta de que depender de Pisa para sacar sus productos era mala idea. Y es con la compra y la apertura del puerto que empieza a fluir el dinero hacia Florencia, y gracias a ese dinero aparece el arte público, promocionado y consumido inicialmente dentro de los gremios de la ciudad. A partir de esto, Juan Carlos plantea la pregunta sobre por qué razón un gremio utilizaría su dinero para patrocinar arte público. Y es en torno a las respuestas de nuestros compañeros que Juan Carlos nos comenta que la fiebre por comisionar arte explota del todo en el siglo XV, pero se empieza a evidenciar desde el siglo XIII. Desde el siglo XIII hasta el siglo XVI se comisionan capillas en iglesias por las grandes familias y los grandes gremios, no solo para desarrollar de manera privada sus actos religiosos, sino para proyectar su poder, prestigio y prosperidad económica. Es por eso por lo que esas familias de Florencia empiezan a comisionar arte público, porque les permite no solo aumentar su prestigio público, sino también su influencia política, llevando a que las personas del común desean apoyar a estos gremios ideológicamente y también hacer negocios con ellos. Este arte público les permite a los gremios congraciarse con los intereses públicos. El Hospital de los Innocenti, comisado por el gremio de la Seda a Filippo Brunelleschi, era un edificio público para albergar niños huérfanos, lo que hizo que este gremio se ganara el favor de la Iglesia y de la gente del común, fortaleciendo así su poder. Este edificio se llevó a cabo por medio de un concurso público en el que los artistas mandaban sus proyectos y por medio de comités dentro de cada gremio evaluaban todas estas a manera de crítica de arte, otorgándole el proyecto, como ya sabemos, a Filippo Brunelleschi. Lo que le permite ganar a Brunelleschi fue la creación del sistema perspectivista matemático dentro de sus planos. A partir de esto, Juan Carlos plantea otra pregunta, que llama la atención de los gremios, del público y de los otros artistas de la solución que Brunelleschi propuso para el Hospital de los Innocenti. La discusión sobre esta pregunta gira en torno a las sencillas de la propuesta de Brunelleschi, al origen del término gótico y de su relación con lo divino. Principalmente, esta propuesta de Brunelleschi no se parecía a las edificaciones góticas. De hecho, era un edificio mucho más sencillo, lo que lo convertía en uno de los primeros edificios modernos del mundo florentino. Respecto al segundo punto y al origen del término gótico, hay todo un malentendido generado por Giorgio Vasari, que creó la idea pública de que el arte gótico estaba estrechamente relacionado con el arte germánico. Y en esa relación, pues hay una consideración negativa de la cultura social y política, ya que Vasari lo usaba de manera peyorativa. Pero se hablaba en clase que lo que en realidad va a hacer el gótico es expandir las posibilidades técnicas de los recursos que ya estaban en el románico. Se llamaba románico no porque fuera una imitación de la arquitectura romana, sino porque tomaba los elementos de esta arquitectura y los redefinía. Por último, respecto al arte hacia la divinidad, los arquitectos góticos estaban obsesionados por que hubiera relaciones matemáticas armónicas entre todos los espacios, desde el siglo XII hasta el siglo XIV, ya que el humanismo medieval pensaba y afirmaba de manera constante que el lenguaje de Dios era el de la matemática, el lenguaje divino de la matemática pura, que era la estructura metafísica del universo. Por lo tanto, los arquitectos, hablando el lenguaje divino, hacían que el espectador, cuando entrara al espacio, viera esas ecuaciones abstractas convertidas precisamente en figuras geométricas de piedra y así conectaran con lo divino. Eso quiere decir que este es un arte pensado para que los sujetos se conecten con el lenguaje divino.
Brunelleschi decide simplificar las cosas, haciendo que esa lectura de la matemática y el espacio fuera mucho más sencilla. Por eso presenta en primer lugar el espacio más amplio, más claro y simple en términos geométricos, para que uno como espectador pueda respirar la profundidad del espacio y pueda medir de manera más intuitiva esa relación. Brunelleschi la limpia todo el aparato matemático que antes era visible usando el cancelare por primera vez en la modernidad. Ocultaba las ecuaciones en el encalado del edificio para que se respirara más el espacio de manera intuitiva, para no quedar como atrapado en esa red matemática que nos ofrecía antes la arquitectura gótica. Como Brunelleschi crea una obra tan inusual para el periodo, este tipo de soluciones arquitectónicas se van a convertir para todos los gremios en un sinónimo de avant-garde, es decir, de vanguardia, llevando a la mayoría de los gremios a querer edificios como este. La fachada del edificio Brunelleschi tiene unos medallones que representan a los niños masacrados realizados por Luca de la Robbia. Estos niños son los santos inocentes. Luca de la Robbia fue uno de los artistas más exitosos de Florencia entonces, que creó un tipo de escultura vitrificada que lo hizo muy famoso. Para hablar ahora acerca de qué le ofrece este nuevo léxico a los pintores o qué le ofrecen estos dispositivos arquitectónicos a la pintura, para esto vamos a mencionar la obra de La Enunciación de Frangélico. Dentro de este cuadro se construye y se muestra un espacio apolíneo, mesurable, lo cual era una oportunidad para los pintores, ya que este les permitía darle al espectador una experiencia pictórica mucho más legible y empática del espacio. Pues desde el mundo gótico del siglo XVII se manejaban conceptos e imágenes bidimensionales, las cuales buscaban lograr una conexión del espectador con la imagen. Ya no en términos tanto racionales, sino en términos más sensoriales, más sensitivos. Brunelleschi, con su dispositivo arquitectónico, les ofreció a los pintores un recurso para que sus propias pinturas produzcan estas experiencias de espacios, en donde al mirarla, se es fácil para el espectador relacionarla con algo externo, algo conocido. También mencionamos que para la época se creía que la pintura buscaba copiar o imitar la realidad. Sin embargo, lo que hemos visto en clase y lo tratado en esos momentos nos muestra que no se intentaba imitar o copiar la realidad, sino que se buscaba crear una realidad misma, en donde al mirar la imagen no se dude ni por un segundo de aquello que mis ojos están viendo o aquello que los ojos del espectador miran es real o es la realidad misma. Se hace también esta relación de una ventana, en donde yo parezco estar mirando a través de una ventana la imagen que está frente a mis ojos, en donde aquel hecho está ocurriendo frente a mis ojos, como pasa aquí en el cuadro de la Enunciación, que aquello que está ocurriendo realmente lo está haciendo en el momento y yo a través de una ventana lo estoy mirando. Se hace esta relación. Se usan varias características, varias opciones para crear como este sentimiento de relación con el espectador, y una de las que vemos acá es el elemento del jardín, ya que este era un jardín típico de las villas de los aristócratas florentinos, lo cual causa una noción de familiaridad también en el espectador. Para manifestar también, para intensificar esta experiencia, podemos observar que Frangélico usa como referente, como lo decía anteriormente mi compañera, el edificio de los Inocentes, pues que era una obra conocida por todos los florentinos y que esta permitía ubicar al espectador dentro de su propia ciudad. Entonces, esto aumenta la experiencia de realidad, ya debido a que
ya no solamente es un espacio conocido, sino es un espacio dentro de la misma ciudad. Entonces, la Anunciación está pasando en un lugar conocido, está pasando en la ciudad misma. También se usó este hospital, esta referencia, para que la gente pensara que Angélico era vanguardista. Ahora pasemos a los elementos arquitectónicos de esta imagen. En la imagen también se puede evidenciar la perspectiva, en especial en los capiteles, que son estos ornamentos que hay en las columnas, en donde aquellos que están más cerca míos son más grandes y aquellos que están pues más lejos son más pequeños. Esto nos ofrece una noción de profundidad y hace que crea esta sensación en el espectador como si él pudiera meter la mano y esta pasaría a través de las estructuras, a través de las columnas. También da la sensación de que parece que este mismo edificio se está saliendo del cuadro, todo por buscar esta misma noción de la que ya estaba hablando anteriormente, que sería la noción y la experiencia de la tridimensionalidad. Otro referente que también vamos a usar con respecto a estos mismos términos es la Santísima Trinidad, que este fresco también se puede identificar estos elementos, en especial la perspectiva de fondo, en donde hacen que todas estas estructuras y todo esto que está pasando parezca venirse encima de nosotros, encima del espectador, y todo por crear esta misma noción de realidad, el sentir que yo estoy dentro de esta, pues, de esto que está pasando. Porque recordemos que el propósito del arte florentino no era imitar la realidad, sino crear una nueva realidad. Este cuadro fue comisionado por el personaje del fondo a la izquierda y a la obra llamado Berto de Bartolomeo, quien fue uno de los colaboradores con Brunelleschi en la construcción del domo de la Catedral de Santa María del Fiore. Quería un cuadro en donde él y su esposa aparecieran testimoniando el episodio donde Cristo muere y se identifica como un Dios tras su muerte para restaurar la humanidad. Con esto querían que su presencia pictórica pueda llegar a expandir su presencia espaciotemporal como seres humanos, o sea, querían perpetuarse. Otro referente, y el último que vamos a usar, es la Ginebra de Vinci, pintada por Leonardo da Vinci. Es el primer retrato que se conoce de este pintor, de este famoso pintor, que retrata a una mujer muy famosa para la época en Florencia, para el último cuarto del siglo XV, que era una poetisa muy notable y además muy bella. Bernardo Bembo fue el que encargó este retrato, pues ellos estaban en una especie de amorío, estaban enamorados, pero él, sin embargo, estaban casados, pero él al tener que irse, le encargó a Leonardo da Vinci un retrato para suplir la presencia, pues, de su amada. Ya esta misma petición nos puede dar una noción acerca de qué está esperando el cliente o qué está esperando el espectador de la obra, algo lo suficientemente real para poder suplir la presencia de una persona. Aquí, entonces, ¿qué tenemos aquí presente? Tenemos una imagen extremadamente escultórica, en donde prima la tridimensionalidad. Y con esto, Leonardo usó varias características, como se podría decir que contribuye el esfumato, técnica que desarrolló este mismo, que consiste en lograr transiciones espaciales en el cuerpo o en los objetos que obedezcan la óptica retinal. Básicamente es un juego de luces. También se usa el elemento del claroscuro, en donde podemos ver un paisaje en la parte de atrás con colores mucho más oscuros, lo que hace que resalte la figura de esta ginebra y quiera casi que salirse del cuadro, como si estuviera viniendo hacia nosotros, por esta misma noción. Para esta época también existía una competencia entre la pintura y la escultura, por tanto los pintores siempre intentaban que sus cuadros fuesen, como lo estaba diciendo anteriormente, unas esculturas vivientes, unas esculturas vivas. Sin embargo, al mismo tiempo podemos notar ciertas cosas en el cuadro como que su rostro, y como lo comentábamos en clase, es extremadamente raro, muy marciano, con una cabeza extremadamente redonda, los párpados muy escultóricos, la piel clara, casi translúcida. Todo por ir tras esta noción
escultórica en donde los pintores decían que ellos podían hacer una escultura mucho más viva que una misma escultura, debido a que ellos también tenían el recurso del fondo, que Leonardo da Vinci no fue el primero en implementar esto, sino que esto ya lo habían hecho antes los flamencos. Sin embargo, él lo usa como recurso en esta. Debido a que en esta época también se pensaba que lo que hacía que un artista tuviese la capacidad de plasmar estas imágenes era que tuviese la posibilidad, la capacidad de ver la naturaleza en su primera instancia, pero también que la pudiera ver en su segunda instancia. Significa que en la estructura platónica del ser, en la medida que está detrás o como eje de cada elemento de la creación. En otras palabras, como Dios los creó, ya que se decía que Dios tuvo un molde para hacer todo lo que existe. En este caso, podemos ver que se implementa aquí dentro de la mujer. ¿Me explico? Este molde, esta conexión con eso, se estaría hablando de un lenguaje divino, y los artistas, los pintores, debían trasladarlo al dibujo o a los cuadros para así diferenciarse de un hombre común. Acá podemos evidenciar esto en la imagen de Ginebra. Leonardo da Vinci buscó conectarse con la misma imagen de la feminidad, que al final no termina siendo un retrato de la misma Ginebra, sino termina siendo un retrato de la divinidad misma, ya que tenía este don divino, este ojo divino, que lo diferenciara de cualquier hombre común, ya que un hombre común que no tuviera esta capacidad sí tenía que ir y mirar el cuadro para poder lograr esta conexión. Sin embargo, vemos que debido a esto hay ciertas nociones en el mismo cuadro, y tenemos un resultado, un rostro rígido, casi matemático, en donde podemos fácilmente sentir o percibir algo tangible y algo real.